Muy buenas noches, estamos en un nuevo video, como siempre en vivo y en directo, si así se puede decir. Bueno, esta vez y reenganchando con todo lo que venimos hablando sobre estructura del juego perverso narcisista, lo que pasa por dentro y por fuera de la burbuja psicopática, con los diferentes tipos de suministros que entran en juego y en interacción directa e indirecta con el sol negro, perverso narcisista o psicópata integrado. Reenganchando con esos ciclos eh, destructivos, narcisistas, que se van dando entre suministros que están por dentro de la burbuja psicopática y por fuera de la burbuja psicopática a modo de titulares y suplentes. Bueno, reenganchando con todo eso, hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es algo muy puntual, eh, es un tema muy interesante de hablar porque vamos a estar hablando de, yo creo, el arma más acabada y una de las armas de manipulación más hirientes y letales que tiene el perverso narcisista o psicópata integrado, que se llama triangulación. Triangulación, ¿sí? Este, Ahora en ese gráfico que estamos viendo ahí en pantalla, vamos a explicar un poquito cómo entra en juego la triangulación del perverso narcisista o psicópata integrado en todo lo que sigue siendo entonces el juego perverso, la estructura del juego perverso, la estructura maligna de ese juego perverso. A ver, hoy vamos a hacer una introducción del tema porque el tema también da mucha tela para cortar. Yo por eso identifico de todas las herramientas y las armas que tiene el ser narcisista en cuanto a manipulación, identifico la triangulación, por eso digo, repito, como una de las armas más efectivas de generar daño en la víctima. Entonces, yo ya ratifico. La triangulación narcisista es tal vez el arma de manipulación psicoemocional, a mi entender, más fuerte que puede tener el perverso narcisista, el psicópata integrado o el sol negro, y lo puede aplicar en todas las fases del ciclo destructivo narcisista y hasta en el contacto cero de la víctima también. Eso es lo llamativo, que es un arma de manipulación que se da por extensión ya en la distancia absoluta de la víctima, de todo este juego perverso. Yo identifico que se puede llegar a dar la triangulación en tres fases, básicamente. Hay víctimas que tal vez coincidan conmigo según sus experiencias. Hay profesionales de la salud mental que a lo mejor puedan coincidir o no, pero según mi sapiencia y mi análisis, yo identifico que este arma de manipulación se puede dar en tres fases del ciclo destructivo narcisista. Se daría, yo creo, en la fase de love bombing, se puede dar también, obviamente, de lleno en la fase de evaluación y también en el contacto cero ya que pone la víctima, en lejanía. En fase de love bombing o bombardeo de amor,
La triangulación se puede dar para tantear los niveles de celotipia de la víctima. Eh, Ahí cuando entramos en un primer contacto con el perverso narcisista o con, digamos, el psicópata integrado, este ser hará un poco, como digo, un tanteo, a ver, digamos, va a ir viendo sobre la marcha de esa fase de relación eh, por dónde y hasta dónde nos pueden llegar digamos, a hacer mella lo que son los celos, mella psicoemocional. Entonces ahí va tanteando y por ejemplo uno de esos tanteos los va haciendo en el bombardeo de amor, haciendo mención a algunas vagas menciones, o haciendo digamos, mención a algunas vagas menciones. Fui redundante, haciendo, digamos, sí, eh, digamos, tirando en la relación, vagas menciones, comentarios, como por ejemplo cuando están con nosotros, el recordarnos con nostalgia algo o cosas de un ex antiguo o reciente con el que acaba de romper. ¿eh? Nos puede llegar a decir sí, porque fulano o fulana de tal, yo recuerdo que no hace mucho fuimos a tal lugar y hicimos tal y tal cosa y lo pasábamos tan bien y esto que estamos haciendo me recuerda a eso, a estar con esa persona haciendo tal cosa. Bueno, entonces, digamos, ya está bien, estamos en una fase de love bombing, pero ya se menciona un tercero, el perverso narcisista o el psicópata integrado, y digamos, con vetas positivas o detalles positivos hacia ese tercero que no lo conocemos, no está y del que nos está hablando. Para ver nuestra reacción, básicamente, observar muy finamente qué pasa con nosotros. Después ya en fase de evaluación, la triangulación se da para generar ya una desestabilización progresiva en la víctima a nivel psicoemocional. ¿eh? Ya la cosa se pone más densa respecto a lo que es triangulación. ¿Por qué? Porque ya el tercero en discordia no es alguien del que se hace un comentario, un vago comentario, un tercero del que nos hablan o nos dicen algo pero no conocemos en persona. Ya esta vez en la fase de evaluación, el tercero del que nos hablan, o el que va a aparecer como tercero en discordia en este triángulo, ya puede aparecer en escena, y de hecho que lo va a hacer, lo va a retrotraer a escena, a nuestros ojos en algún momento, ese tercero, y lo va a hacer, digamos, aparecer en vivo y en directo. Yo acá, con el gráfico, quería mostrar lo siguiente. Yo acá, por ejemplo, voy a mostrarte tres tipos de triangulación que se puede dar. En lo que es en el por fuera y en el por adentro de la estructura del juego perverso que conlleva al por fuera y adentro de la burbuja psicopática. Vamos a suponer, habíamos dicho en videos anteriores que lo principal, uno de los puntos más principales a tener en cuenta de lo que era o de lo que es, digamos, la agenda oculta, es que era que, o es que, digamos, las víctimas que entran en juego, ¿no? en la agenda oculta como suministros, entre sí no se conocen o no se deben conocer. ¿eh? Eso es lo que marca la agenda oculta.
que cada suministro está en relación, el perverso narcisista o el psicópata integrado, dentro de compartimentos estancos. Dentro de este compartimento estanco hay un suministro, dentro de este compartimento estanco hay otro suministro, y entre este y este no debían conocerse, porque hay como una pared acá entre medio. Bueno, ahora en la triangulación, esa pared o ese muro que divide un espacio estanco de otro, el perverso narcisista o el psicópata integrado sol negro puede romper esa pared divisoria, como se ve acá, y entonces ya no hay dos espacios estancos divididos que contiene cada uno a un suministro, sino que ya ese muro es anulado o derribado por este sol negro, y acá se genera, como se ve, un triángulo franco entre sol negro, perverso narcisista o psicópata integrado, vuelvo a repetir, un suministro que puede ser principal y puede ser otro suministro que puede ser hasta secundario. La cosa es que dentro de este triángulo están esos tres componentes, van a estar en interacción, dos suministros con el sol negro, y acá en esta relación perversa, y siempre lo vamos a tener en lo que es triangulación, vamos a tener el sol negro o victimario, una víctima de estos dos suministros que va a elegir ese sol negro, que vamos a suponer que elige como víctima del juego de triangulación a este suplemento secundario, lo elige como víctima. Y al suplemento primario lo elige como cómplice inconsciente en el juego para hacerle daño o para que se vaya en detrimento de esta víctima, que puede ser un suministro secundario. Entonces acá ya tenemos armado un triángulo de relación perversa. Después también podemos llegar a tener otros tipos de triangulaciones que ya pueden ir por fuera o por dentro de lo que es la burbuja psicopática, y otros espacios de relación perversa. Por ejemplo, vamos a suponer que en este caso, esto ya está pasando en la fase de evaluación, esto ya no en love bombing. Acá ya podemos tener al sol negro o al PN haciendo triangulación, por ejemplo, con, puede ser un mono volador de tipo pérfido, maligno, que esté por fuera de toda la estructura operativa del juego perverso, ya triangulando con, puede ser, un suministro primario que esté ya en fase de descarte o en la zona de banquillo de suplentes. ¿Qué sentido tiene que el perverso narcisista interactúe o busque complicidad perversa con un mono volador de tipo maligno para ir en detrimento de un suministro que ya está descartado?
o que está en banquillo de suplentes, que no está en operación. Justamente para que quede de algún modo reenganchado psicoemocionalmente a través de ataques celotípicos. Está por fuera ahora de la burbuja psicopática, pero está en un banquillo de suplentes, o sea que de algún modo sigue participando en el juego perverso. Está, digamos, a la espera de volver a ser reenganchado en la burbuja psicopática. Entonces, se le hace un juego celotípico a este suministro primario suplente. Este sol negro y este mono volador actúan de manera pérfida para generar una celotipia que mantenga enganchado, ya en descarte, no importa, a este suministro, para que justamente no se vaya a contacto cero, para tenerlo ahí, para que, digamos, genere un tipo de enganche todavía con el victimario. Y después tenemos lo que podría ser un tercer tipo de triangulación que podría darse de manera muy interesante con alguien que ya está en contacto cero. Con alguien que ya está en contacto cero. Este es muy interesante. Como decía, este otro tipo de triangulación es muy interesante o llamativo porque uno de los factores de las tres patas que sustentan esta triangulación va a ser una víctima que ya está en contacto cero. ¿Para qué, con qué motivo, digamos, un perverso narcisista o un psicópata integrado, digamos, se va a valer de algún personaje para hacerle una triangulación a alguien que está en contacto cero? Y es justamente, digamos, ahí ya puede ser ya para golpear o debilitar las nuevas fuerzas psicológicas que ha ido adquiriendo la víctima en contacto cero. O para resucitar el deseo enterrado. Para de algún modo generarle a esa víctima que está en contacto cero algún tipo de, a través de la celotipia, de ganas o de deseo que lo impulse a regresar a la burbuja psicopática. Acá también, la triangulación en este caso se da entre el sol negro, puede ser también un mono volador perverso de tipo maligno que esté por fuera del juego, de la estructura del juego perverso, pero actuando en complicidad consciente con el sol negro para ir en detrimento de esta víctima que está en contacto cero, como pasó en esta otra triangulación. Ya este mono volador de tipo pérfido maligno también, por sus características, va a estar en complicidad consciente con el sol negro para hacerle un detrimento psicoemocional a este, del que habíamos hablado.
Entonces, habíamos dicho, y repasando un poco todo, ahora, en base a lo que vimos con este gráfico, la triangulación, ya en fase de evaluación, se da entonces para generar una desestabilización progresiva en la víctima a nivel psicoemocional. Ya el tercero en discordia aparece en escena, en vivo y en directo. Ya el tercero en discordia aparece en vivo y en directo. ¿Para qué? Para lesionar la autoestima de la víctima, para generar dudas en la víctima, para generar inseguridad en la víctima, para generar angustia en la víctima, para generar ansiedad en la víctima, para generar competencia en la víctima y con la víctima, para despertar más apego en la víctima y para despertar más dependencia psicoemocional en la víctima. El sol negro perverso narcisista el sol negro perverso narcisista o psicópata integrado así refuerza su poder, dominio y control sobre la víctima a través de la generación de todos esos sentimientos negativos en la misma. Después, como habíamos dicho, y haciendo relación a este otro triángulo llamativo, vale destacar entonces, y reapuntamos, que cuando la triangulación se da en una fase de contacto cero, más que nada el victimario o el perverso narcisista lo hace con la intención de golpear las nuevas fuerzas, golpear o debilitar las nuevas fuerzas psicológicas que la víctima ha ido adquiriendo en la distancia, en el contacto cero. Y también para resucitar el deseo enterrado, para que la víctima que está en contacto cero tenga eso de que lo pueda hacer recaer y volver a reingresar en la burbuja psicopática. Entonces, bueno, como modo de introducción me pareció muy interesante mencionar todas estas tipos de características de lo que es la triangulación y cómo ya empieza a funcionar esta poderosísima arma de manipulación que pone en juego el perverso narcisista dentro de lo que es la estructura del juego perverso, justamente. Y en el por fuera y el por dentro de la burbuja psicopática. Bueno, sin más, espero que les haya gustado. Muchas gracias, adiós.